Primera de Corintios capítulo 1, versos 20 al 25. Y dice así la palabra de Dios: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Para mí es increíble pensar que hoy día vivimos lo que vivimos. ¿Cómo es posible que tras varios milenios de civilización pueda estar sucediendo lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que 40 millones de personas y más estén en la actualidad bajo el ataque militar de otra nación que no ha sido provocada en lo absoluto de manera bélica? ¿Cómo es posible que esto ocurra ante los ojos del mundo entero sin que pueda haber una reacción de igual proporción, pero en sentido contrario, contra el atacante? El desacuerdo es más que evidente, pero la reacción no es suficiente para evitar las muertes de los que mueren y que ambas naciones sangren por un conflicto que no tiene sentido. Y me pregunto, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hay en nuestras mentes? La relevancia de la palabra de hoy debe hacernos tomar tiempo para meditar seriamente esta realidad. El texto de hoy nos hace despertar a un anuncio de antaño que hemos depositado en un archivo de literatura religiosa. Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, pero lo guardamos ahí como algo obsoleto. El verso 20 hace estas preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Si aplicamos esas preguntas al caso que acabamos de mencionar, es como gritar: ¿es que todos hemos perdido el juicio? ¿No hay nadie que pueda poner orden y evitar tal sacrilegio contra la humanidad? Yo me quedo así, digo, esto es increíble. Es como que alguien entrara aquí con un niño y empezara a darle golpe hasta sangrar, y nosotros simplemente lo miramos y decimos: ay, espérate que no me quiero ensuciar. El día de hoy es mi intención despertar nuestras conciencias a la realidad de nuestras vidas, porque sí, lo que está pasando debe hacernos despertar. Tenemos la palabra profética más segura, pero tendemos a no hacerle caso. Y hay una razón muy clara para esto, pero todavía tenemos dificultad
para usar la revelación de Dios como guía para la vida. En el mismo verso 20 hay una última pregunta. Dice, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Le voy a repetir esa pregunta. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y cuando repito esta pregunta, es porque aún nosotros dentro de la iglesia muchas veces actuamos incoherentemente. Sabemos que el mundo está viciado, el mundo está corrompido y tenemos una palabra de Dios, pero actuamos para complacer al mundo. Pensamos como piensa el mundo, valoramos lo que valora el mundo en vez de la revelación de Dios. Se nos olvida que la sabiduría del mundo, Dios la ha convertido en locura. Y es la razón por que algo insólito como lo que está pasando. Es porque hay locura en el mundo a todos niveles y a niveles de gran poder también. ¿Cuándo será que estableceremos un modo de vida que no sea el resultado del exceso y la manipulación de los medios de comunicación y de nuestros apetitos enfermizos? Porque tenemos apetitos enfermizos. Como en otras instancias, el apóstol comienza su carta con algo que nosotros debemos de usar como fundamento para este pensamiento. Y es la realidad de que la iglesia de Cristo, la iglesia es la virtuosa y la sabia. ¿Dónde está el sabio? El sabio está en la iglesia. Me atrevo a decir esto, que es algo tan sencillo y que estoy seguro que va a ser rebatido terriblemente por mucha gente que simplemente nos considera una clasificación más de fanatismo. Digo esto porque es importante y necesario que cada uno de nosotros viva la realidad. El apóstol Pablo comienza la carta a los Corintios estableciendo la trascendencia y la relevancia de la iglesia de Cristo en la tierra. En el capítulo 1, el verso 2, él dice que escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Pablo le escribe a la iglesia, le escribe al grupo santificados y llamados a ser santos. En otras palabras, a gente que no han perdido el juicio, sino que por el contrario están en el camino de la verdad, del decoro y de la voluntad de Dios. En el verso 5 del mismo capítulo 1, ahí a los Corintios, le dice el apóstol que unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. ¿Has podido captar la descripción
de la iglesia de Cristo, los que han sido santificados y llamados a ser pueblo santo, los que unidos a Cristo han adquirido toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La pregunta mía es, ¿eres iglesia? Somos iglesia. Porque de repente tenemos una respuesta para todas las interrogantes sobre la sabiduría y el buen juicio. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿Dónde está el erudito? Bueno, Pablo dice a la iglesia, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La iglesia de Dios es la que ha recibido la gracia de Dios y ha sido regenerada y santificada por la maldad del mundo, y se le han abierto los ojos para que vean y el corazón para que entiendan. Es hora de que los de afuera y los de adentro entendamos qué es y qué no es. Porque con tristeza me siento muchas veces porque la iglesia falla de entender su realidad, falla de entender su rol y por lo tanto falla de hacer la obra a la que Dios nos ha mandado. Y el mundo, que es lo próximo que nos da esta palabra, el mundo perdido se hunde más en el fango, mientras que la solución que Dios tiene en la tierra se hace inefectiva. Y eso es simplemente una percepción parcial de la realidad, debo admitirlo. La iglesia es la virtuosa, la iglesia es la sabia. Pero, claro, la palabra que leímos hoy no nos deja de decir que hay una contrapartida, y es que la sabiduría humana está corrompida. Por eso hasta se burlan de la iglesia. En ese sentido, no podemos dejar que la inteligencia nos confunda, y debo explicar eso. ¿Cómo me puede confundir la inteligencia? Bueno, hemos logrado grandes avances en casi todos los aspectos del desarrollo humano, ¿verdad que sí? Ya andamos con estamos probando carros que manejan solos, cuando en los tiempos del Señor no existían ni las bicicletas. Bueno, habían los carruajes alados por los caballos, ¿verdad? Realmente, si usted habla de cirugía microscópica, a la cura del cáncer, ya no se habla de la lepra, que antes era un cuco, ¿verdad? Que cuando se mencionaba esa palabra todo el mundo temblaba, right? Es decir que sí, la ciencia y la tecnología han cambiado muchos criterios y prácticas en la vida de manera favorable. En un sentido, los viajes del apóstol Pablo, que para llegar a un sitio tenía que durar como 3 meses entre barco, caminando, montando a caballo, de repente en esta época lo puede hacer en una semana, y eso es porque se desmonta de un avión, se va a descansar y se va al otro día para el otro sitio. Sí han habido avances, sí hay ciencia, sí hay progreso
Y por eso es que digo que no podemos dejar que la inteligencia nos confunda, porque eso suena muy, muy bueno hasta que nos damos cuenta que ese progreso en recursos y herramientas también se usan en la actualidad para la trata de blancas, el tráfico de niños, el tráfico de drogas y todo orden de actividad criminal. También usan esos mismos recursos, esas mismas herramientas, todo ese progreso de ciencia y tecnología para sus fines macabros. ¿Ven cómo es la cosa? No debemos dejar confundirnos. Yo no estoy diciendo que la ciencia es mala y la tecnología, lo que estoy diciendo es que no resuelve el problema de la maldad humana. ¿Estamos? Es lo que la palabra nos dice. ¿Y sabe cómo podemos explicar eso? Bueno, podemos explicar eso entrando en la dimensión del reino de Dios, porque como dice el verso 21, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Más bien, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Ve? Dios no estableció el programa de rescate del hombre a través de la ciencia, a través de la tecnología. Él lo estableció a través de algo que en ese momento se hace referencia como la locura de la predicación. En definitiva, el hombre no va a conocer a Dios por la ciencia ni el desarrollo tecnológico. Si nos hacemos dependientes de esos recursos para conocer a Dios, vamos a fracasar. La solución de Dios para la salvación del hombre, el apóstol la llama la locura de la predicación. La iglesia es la virtuosa, la iglesia es la poseedora de la sabiduría. La sabiduría humana está corrompida, mis hermanos. Por eso nos ahogamos, se nos atrabanca la saliva en la garganta frente al cuadro de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Y eso que no sabemos bien de todo lo que se está moviendo por detrás. Pero Dios dice que la sabiduría se ha manifestado a través de lo que se llama la locura de la predicación. Alguna gente puede interpretar eso como que aquí viene una banda de heavy metal y se disparan los cabellos y se los pintan de cualquier color. Porque esa es la imagen que tenemos de loco, ¿verdad? La locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Para explicar esto, déjame decirte que la experiencia de la vida en el presente nos permite entender que la ciencia y el desarrollo tecnológico no puede evitar que nos canibalicemos unos contra otros. ¿Saben lo que es un caníbal? Es uno que come la carne humana. Y eso es lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Tiene un ejército súper más grande, municiones y todo. Y entró allá diciendo que va para labores de paz. Y eso recuerdo a un mal chiste que vi una vez en la televisión, que presentaban a uno que fue, creo que secretario de Estado de aquí de Estados Unidos, Henry Kissinger. Los que son jóvenes no conocen ese nombre, pero los que tienen cierta edad como yo, ya unas millitas corridas. Henry Kissinger era muy conocido en el mundo internacional y presentan a Henry Kissinger con nada más y nada menos que Fidel Castro de Cuba. Ustedes saben, Fidel siempre vestido de militar con su cachafú ahí en la cintura. Y
Fidel le dice a Kissinger: gordo, yo soy pacífico, muy pacífico. Y Kissinger le dice: oh, entonces, ¿para qué es el cachafú que tienes en la cintura? Y Fidel le respondió: oh, por si no me creen que soy pacífico. Así está la cosa. Esta gente entran diciendo que vienen a una misión de paz y entran tirando misiles y matando gente. Esa es la experiencia que tenemos. A pesar de todo el entendimiento, a pesar de toda la ciencia, a pesar de todo la prosa y el verso y la sabiduría que hemos desarrollado a través de las edades, todavía nos comemos vivos unos a otros. Hay una solución a nuestra corrupción, y esa solución es la locura de la predicación. El título no es muy atractivo si usted se lo imagina en los letreros de un cine, ¿verdad? La gran película, la gran presentación, la locura de la predicación. ¿Cuánta gente van a entrar a ese cine? No es atractivo. Y más cuando se está considerando que estamos hablando de la salvación de la humanidad. Pero ¿saben qué? El término locura en este concepto es dentro del contexto de lo que es la confusión humana. Estamos confundidos y nos creemos más sabios que Dios, como dice en Romanos capítulo 1, que queriendo hacernos sabios nos hemos hecho necios. Y como necios juzgamos el don de Dios y lo llamamos locura. Por eso es locura. Ese criterio que de antemano sabemos que está corrompido y que tenemos toda la evidencia ante nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que se predica? Porque es una predicación. ¿Qué es lo que se predica? Porque estamos hablando del mensaje de la salvación. Y entonces el versículo 23 lo dice bien claro: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ahí es que ellos dicen: pero está loco. Estamos buscando salvación y tú vienes a presentar a uno crucificado en una cruz. Es incongruente que digamos que caminamos con Dios y sigamos viviendo un estilo de vida que no honre la muerte de Cristo, que no reconozca el poder sobre la corrupción y la debilidad humana que solo se encuentra en la cruz de Cristo. Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que viva para siempre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que lo mire, para que todo aquel que ponga su confianza en él no sufra la pérdida de la condenación, sino que sus pecados son perdonados y hay salvación y vida eterna por la gracia del Padre. ¿Entiende esto?
A eso es que se le llama la locura de la predicación. Pero vaya a decírselo a Putin. O a muchos otros presidentes y dirigentes de instituciones mundiales y de naciones, incluyendo la misma nuestra. Ellos van a estar de acuerdo con el título. Sí, esa es la locura de la predicación. Ustedes son unos fanáticos. La ciencia nos demuestra que podemos lograrlo de otra forma. No. La sabiduría del mundo está dañada y corrompida, y la salvación Dios la ha provisto a través de la cruz de Cristo. Y a eso el mundo le llama la locura de la predicación. El apóstol Pablo no tuvo miedo en hacer la referencia. La locura de la predicación es la salvación que Dios nos ha dado. Pero hay un problema que está ahí dentro del texto, y yo le he llamado el problema del desatino. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, ya el pastor viene con una palabra, sabrá Dios de dónde la habrá sacado. Estos dominicanos hablan enredado. No, desatino es una palabra del diccionario. Cuando usted tiene tino, usted da en el blanco. Cuando es un desatino, usted no alcanza el blanco. Tan sencillo como eso. ¿Se entendió? Desatino falla en dar al blanco que usted tiene marcado para dar. Eso quiere decir que va a errar. Eso quiere decir que va a ser inefectivo. Entonces, ¿cuál es el problema del desatino? ¿Sabes por qué, aunque somos fanáticos de Cristo, aún seguimos arrastrados por la lógica humana? Venimos a la iglesia y chévere, pero cuando nos juntamos con nuestros amigos queremos estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Cuando la sabiduría que fluye entre ellos está viciada y corrompida, confundida. Pero nosotros, si no entendemos la realidad, nos vamos a dejar arrastrar siendo poseedores de la salvación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios, proveyendo una salvación mucho más sencilla de lo que nosotros podemos lograr con nuestros esfuerzos y no llegamos aún a tener el resultado, por qué nosotros la rechazamos? Esa palabra nos da claridad de esa dinámica. Yo digo, ¿por qué no dejamos arrastrar por la lógica humana? Porque es asunto de lo que yo quiero. El asunto no es qué es la verdad. El asunto no es qué es la realidad. El asunto no es lo que la naturaleza nos dice ni lo que nos demuestra la ciencia, porque si fuera así estuviéramos de acuerdo con Dios. ¿Sabían eso? Porque Dios hizo la naturaleza. Y como dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. En lo que ha sido creado podemos ver el poder y la deidad de Dios. Pero no es eso. El asunto es que yo quiero lo que yo quiero. Eso es. Fíjense en los versos 22 y 23 como dice. Dice, los judíos piden señales milagrosas. Ellos quieren lo que quieren. Y los gentiles buscan sabiduría. Ellos quieren lo que quieren. Mientras que nosotros, la iglesia de Dios, predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos porque quieren lo que quieren.
y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El judío, dentro de este contexto y dentro de este análisis, el judío era el rico en tradición y vida espiritual, porque el judío tiene una historia que viene en la que Dios mismo le ministró y le organizó la adoración y todo. Y le tenía hombres siempre alrededor, profetas y gente que él le inspiraba. Ese tiene esa tradición. Pero dice aquí que el judío por eso quiere complacer su sed de señales y milagros, porque se ha secado tanto de la relación con Dios que quiere que algo exterior le sea una confirmación a su fe. Ya no camina con Dios todos los días, ya no escucha su voz. Entonces quiere lo que quiere. ¿Qué quiero? Si tú me haces un milagro, ahí estamos. Y los gentiles dicen, todos ustedes son unos fanáticos. No, yo soy científico, la razón, la ciencia, lo objetivo, lo que es palpable, lo que se puede comprobar en el laboratorio, eso es lo que yo acepto como la realidad. Aunque en el laboratorio no han podido resolver de dónde sale la existencia. Tan simple y sencillo como eso. ¿De dónde salimos? Porque el concepto de la ciencia tiene una preasunción de que nada sale de la nada. Entonces no han podido descubrir cómo salió lo que existe. Entonces, aún lo racional, aún la razón, se encuentra una pared y no puede seguir caminando para adelante. Pero el gentil dice, no, ustedes son unos fanáticos. Y los judíos, esos también, religiosos. Las religiones son, decía, no me acuerdo si era Mao Zedong o cuál de los comunistas, era el opio de los pueblos. O sea, la droga para que pierdan el sentido y no sepan lo que es la realidad. Entonces, para ellos la sabiduría, para los gentiles la sabiduría es, tú sabes, la razón, las buenas explicaciones, las aproximaciones. Eso es sabiduría. Claro, sabiduría sin Dios. Sabiduría sin Dios. Sirve para hacer un carro mejor, pero no sirve para librar del pecado. ¿Entiende eso? Piensen hasta dónde nos ha llevado esa sabiduría y en cuánto riesgo todavía estamos. Y yo le añado la pregunta, si somos tan sabios, ¿por qué eso no nos ha librado de tanta maldad? ¿Por qué todavía Putin está ahí y puede hacer lo que está haciendo? Hermanos, no nos quedemos como inconscientes, como drogados. Eso es lo que esta palabra quiere hacer, es que entendamos nuestra realidad y afirmemos nuestra fe y pongamos el oído a lo que Dios nos está diciendo para que salgamos a la calle a hacer la encomienda que Él nos ha dado. Entonces,
En conclusión, el problema del desatino es que seguimos escogiendo nuestras preferencias en vez de buscar y abrazar el consejo de Dios. Eso es. Eso es. ¿Por qué no creo? Porque no quiero creer. No, pero que la razón, pero cuando la razón llega contra la pared, ¿qué haces? Yo no recuerdo, voy a tener que traerles un día de esto el nombre del científico reconocido, no me acuerdo si es como de física cuántica y todo esto, que cuando llegó a lo último y dijo, no puedo seguir más, no, la ciencia no puede responder de dónde salimos, dijo, pues si no hay una respuesta científica, eso significa que unos extraterrestres nos trajeron aquí. Y yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que nosotros no le llamamos extraterrestre, le llamamos el Dios de los cielos y su reino. No le llamamos ni marcianos, ni jupiterianos, ni interplanetarios. Pero prefieren eso porque eso es más responsable. Oh, really? Nunca hemos visto a los marcianos eso, nunca hemos visto nada. Lo seguimos buscando con todos los aparatos que podemos fabricar, pero no podemos ver nada se puede probar, nada está ahí. Pero no podemos admitir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, mis hermanos, la realidad de lo que está pasando en Croacia nos tiene que recordar que la sabiduría está en el cuerpo de Cristo. Nos tiene que recordar que la sabiduría humana está corrompida, es deficiente, es limitada. Que Dios nos dio una solución, que es lo que llamamos la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Cristo crucificado. Cristo en la cruz llevando los pecados de todo el mundo. Pero hay un desatino. Nosotros seguimos errando al blanco porque no queremos lo que Dios dice. Queremos lo que queremos. Los versos 24 y 25, que es la conclusión de mi conversación, son un sonido de alarma que intenta despertarnos del sueño de la inconsciencia y la oscuridad. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Verso 24 dice, para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La tumba vacía nos grita a voces que Cristo vive y que tiene poder aún más allá de la muerte. La iglesia llena del Espíritu Santo nos presenta un gran reto a nuestra mente racional. Cómo esta gente débil y frágil, como cualquier otro ser viviente, puede vivir una vida de plenitud y de esperanza en la vida eterna. Como yo, el hijo de doña Mary, con todos sus cables cruzados y sus intentos fallidos, puede estar hoy diciéndote a ti la verdad de la crisis del mundo. ¿Sabes cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer porque yo soy de la iglesia de Cristo. Y porque a la iglesia de Cristo Dios le da la luz,
les da el entendimiento y le ha dado la riqueza y la sabiduría. A la iglesia de Cristo, no, a mí personalmente, a toda la iglesia de Cristo. Y en ese sentido el Espíritu Santo nos provee el recurso que necesitamos. Nos levanta sobre las olas de la tempestad y nos da poder para calmar el viento y las olas. Eso es ser iglesia de Cristo. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. ¿Han pensado ustedes? Yo me convertí en 1976, hace un rato, ¿verdad que sí? ¿Y de dónde a este muchacho simple, sin mucha experiencia de la vida, de dónde le sale la realidad de adorar? ¿De dónde me sale una identidad con el Creador de los cielos y la tierra? ¿De dónde me sale la luz para entender que mi hombre viejo está corrompido conforme a deseos engañosos, viciado conforme a deseos engañosos? ¿De dónde sale todo eso? ¿Sabe de dónde sale todo eso? Todo eso sale de la cruz de Cristo. No de mis méritos. Y no tengo el copyright, como dicen, no tengo los derechos de autor, porque los derechos de autor lo tiene aquel que bajó de la cruz y salió de la tumba para ser Señor sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. ¿De dónde sale el aliento para adorar? ¿Cómo podemos renunciar a cosas tan atractivas para la mente humana? ¿Cómo es que se percibe un consejo sano y firme entre gente sencilla, como decían de Pedro? Pero este no es el pecadorcito. ¿Y a dónde él aprendió a hablar así? ¿No se acuerdan que decían así de Pedro? Porque Pedro era conocido por el olorcito, ¿verdad? Él simplemente era un pescador, y era un pescador cabeza dura. Imagínate tú, bocón. Y de repente está estableciendo las bases del reino de Dios en la tierra. Ellos decían, ¿de dónde saca este hombre nada de esto? De la cruz de Cristo. La locura de la predicación. La realidad de que lo más débil de Dios es más fuerte que la fortaleza del mundo. Todas estas preguntas se responden con ese verso 25. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. No le hagas frente a las vicisitudes de la vida con tu razón. La sabiduría está reservada a la locura de la predicación. En la cruz de Cristo está la respuesta y el poder que necesitamos para vencer. Piénsalo bien. Y esta crisis sea otra razón para reaccionar, para levantarnos con la verdad,
como la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, la sal de la tierra y la luz del mundo. Eres tú y soy yo. Vamos a orar. Dios del cielo, bendito seas. Te doy gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por el honor de proclamarla. Gracias por la bendición de ser alcanzado por ella. Gracias por la locura o por lo que el mundo considera locura. Pero danos tu palabra, danos tu vida, sosténnos, levántanos y que tu reino venga, sea hecha tu voluntad entre nosotros, así como en el cielo. Líbranos de dejarnos subyugar del mundo confundido, arrogante y delirante, y danos la fuerza para ser tu brazo de salvación para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Voy a pedir a ellos que suban.